informado o la validación del consentimiento informado a los pacientes y el consentimiento para desarrollar cualquier tipo de estos estudios de la base, lo puedes plasmar ya en recoger la información. Ya tienes la encuesta, ya lo has mandado, ya las personas que has seleccionado para su estudio están recogiendo esta información y podemos analizar datos después. Toda esa información va a ser vaciada en un software, en un Excel, qué sé yo, van a ser procesados y finalmente analizados. Vas a tener que sacar e interpretar unos resultados. Si yo he obtenido esto, y esto quiere decir esto. Y finalmente vas a comunicar estos resultados, ¿ya? ¿Y cómo lo vas a comunicar? De la forma más elocuente y hermosa que tenemos los médicos, publicar artículos. Que lo pueda ver mi colega que trabaja en el mismo hospital que yo, que lo pueda ver mi colega que tiene la misma especialidad que yo, que trabaja en un hospital de Brasil, que en España, qué sé yo, ¿no? Y te sientas como una parte importante y confiable como para poder contribuir con el conocimiento científico. ¿Me entiendes? Esa es la parte más importante, son las etapas del método científico, ¿ya? Entonces debo decir que la observación, como ya te lo dije, es una actividad sensitiva. Registra todos los fenómenos de la realidad. En este sentido es fundamental mantener la objetividad y dejar de lado las opiniones subjetivas. Es importante. Si tú tienes tu componente personal, decir yo creo que es más fácil adaptarse a la altura que adaptarse a la costa, porque yo he nacido en la altura, yo soy alteño de pura cepa o soy paseño de pura cepa y yo he nacido en la altura, mis pulmones son más desarrollados y yo tengo la capacidad de que entiendo que las personas que van de la altura se adaptan más fácilmente a la costa, es un ejemplo, ¿no? Estás diciendo que porque tú eres boliviano, porque tú eres paseño, perdón, tienes la capacidad de adaptarte más fácil y es una percepción subjetiva. Entonces tú no puedes hacer una observación desde el punto de vista personal. Tienes que dejar de ponerte en el sentido de que realmente tus pulmones habían sido mejores porque eres paseño, porque eres salteño, qué sé yo, y plasmarlo en lo que significa una información científica. Y eso lo vas a obtener de alguna fuente de información. El planteamiento del problema, por su lado, se formula una pregunta específica para la cual no se encuentra una respuesta inmediata. Ese es el planteamiento del problema, ¿ya? Y este problema deberá poderse resolver y formular en términos adecuados. Siguiendo con este procedimiento, tendrás que formular una hipótesis, y la hipótesis no es nada más que una explicación provisional y tentativa que puede explicar los hechos observados. La hipótesis debe ser específica, comprobable empíricamente y susceptible a ser desmentida. Luego pasa al proceso que te he dicho, la experimentación, donde se ejecuta, se diseña y se ejecuta un experimento controlado para someter la hipótesis a contrastación empírica. Y esta etapa busca refutar la hipótesis más que confirmarla. Finalmente, o no, siguiendo con las etapas del método científico, tenemos el análisis de datos, ¿ya? Lo que te he dicho es que procesas la información en un software, el Excel, qué sé yo, y puedes tener datos o herramientas estadísticas para hacerlo. Luego interpretarás los resultados y las conclusiones, ¿ya? Y finalmente comunicarás los resultados. Hay un concepto importante que debes no dejar de lado, que es la teoría científica, que constituye un sistema de conceptos y categorías y leyes que reflejan objetivamente la realidad. Se encuentra ligada a la práctica y sirve como guía para la transformación de la realidad y la vida social. En el lenguaje científico, una teoría puede entenderse como una explicación o un modelo basado en la observación, experimentación, razonamiento, especialmente si ha sido probada, confirmada como un principio general que ayuda a explicar y predecir los fenómenos naturales. Las teorías científicas tienen algunas estructuras complejas que pueden incluir que tengan una interpretación sustancial del fenómeno a estudiar, los cálculos formales que se pueden hacer en estadígrafos o en tablas de asociación y contingencia,
El análisis, por ejemplo, la distinción y la separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios, los postulados, es decir, las proposiciones que tú haces o que se hace a través de una verdad que admite sin pruebas para servirse en base posterior al razonamiento, ¿ya? La teoría científica se diferencia de un hecho científico o de una ley científica porque la teoría científica explica el porqué y cómo de los fenómenos. Las teorías científicas establecidas han resistido una indagación rigurosa y personifican el conocimiento científico y confiable. La técnica, la técnica en el contexto del método científico está referida a un conjunto de procedimientos y recursos específicos que se utilizan para la recolección adecuada de datos y posterior análisis de información. La técnica del método, o sea, es el procedimiento por el cual se puede recoger la información, analizarla, ¿ya? Y es la aplicación práctica de los métodos y conocimientos relativos. La diferencia fundamental entre método y técnica radica que uno, el método, es el camino general del conocimiento, mientras que la técnica es el procedimiento específico que sigue las diferentes fases del método científico. ¿Listo? Por lo tanto, método científico es la búsqueda del conocimiento en varias de esas etapas. Y la técnica es la forma en la que tú realizas este procedimiento a través de otras fases. La técnica del método científico puede ser la observación directa. Es una técnica que consiste en la recopilación sistemática de datos mediante la percepción directa y consciente del fenómeno o situación tal cual como ocurre en un concepto natural, sin intervención del investigador. Es útil para la información del compartimento y procesos, eventos en tiempo real. Puede ser a través de entrevistas estructuradas, estoy hablando de la técnica, ¿no? Puede ser observación directa, puede ser a través de una entrevista estructurada y semiestructurada. Estructurada es básicamente preguntas o respuestas cerradas, ¿ya? En cambio, la semiestructurada puede ser una combinación tanto de preguntas abiertas como cerradas, ¿ya? Otra de las técnicas para el método científico pueden ser las encuestas y los cuestionarios, los instrumentos de recolección de datos, ¿ya? Basados en que administran un set de preguntas, ¿ya? A una muestra representativa con el fin de generalizar resultados a una población mayor. Son útiles para cuantificar opiniones, actitudes y comportamientos. Entonces, encuestas y cuestionarios es otra técnica. También otra técnica es la experimentación controlada. Implica la manipulación deliberada e intencional de variables bajo las condiciones controladas para observar efectos y establecer relaciones de causa y efecto. Y se diseñan algunos grupos experimentales de control para validar y contrastar hipótesis. También otra técnica, el análisis documental. Es decir, yo puedo reunirme en análisis documental del estudio, de la evaluación sistemática de los documentos escritos, audiovisuales o digitales, buscando extraer información relevante, como antecedentes y teorías en datos secundarios. Entonces ahí voy a tener muchas fuentes de información primaria, secundaria, y puedo yo analizar esos datos de información y sacar lo más relevante, lo más importante para mi documento. Luego, otra técnica de la técnica estarían las pruebas estandarizadas. Estas pruebas son instrumentos, son diseñados para medir algunas habilidades, conocimientos y actitudes a manera homogénea, en condiciones uniformes de aplicación y evaluación y permite comparar resultados entre diferentes grupos. ¿Qué características debe tener el método científico? Algunos atributos que garanticen que este método científico tenga la calidad y la confiabilidad del conocimiento general. Una característica debe ser empírico, se basa en evidencias tangibles, datos y hechos concretos observados a través de experimentos, proporcionando conocimientos científicos confiables. Debe ser empírico
de esa manera. Debe ser sistemático. Utiliza un proceso organizado para el diseño de experimentos, la recolección de datos y la interpretación de los resultados, siguiendo una secuencia lógica y ordenada. Debe ser verificable. Los experimentos pueden ser replicados en otro momento y por otros investigadores. Pueden obtener los mismos resultados y esta reproducibilidad es fundamental para validar los hallazgos. Debe ser objetivo. Se remite a hechos y a evidencias sin influencias subjetivas, manteniéndose independiente en las creencias, opiniones y deseos del investigador. Es decir, retirar lo que te hemos dicho al principio, lo subjetivo, y y solamente tomar en cuenta lo que es importante y objetivo para la investigación. Debe ser analítico, debe entender los datos de manera crítica para obtener conclusiones claras y convincentes. Debe descomponer los fenómenos de sus elementos constitutivos. El método científico debe ser riguroso. El investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método sin ninguna alteración y manteniendo la disciplina metodológica. Debe ser progresivo, porque a través de que ya hay investigaciones, yo puedo formular o puedo descubrir más, complementar las investigaciones, descubrir las que ya existen, corregirlos, atribuir un avance acumulativo de la ciencia. Puede ser también una característica falsable, que una teoría o afirmación científica puede ser revaluada al contar con más evidencia. Se puede determinar que es inexacta, siguiendo el principio de la falsedad de Hooker. Racional, utiliza la razón para realizar deducciones en base a la lógica. Y es autocorrectivo porque está permanentemente en revisión crítica y perfeccionamiento y detección de algunos errores. Las aplicaciones en la salud, las aplicaciones extensas y fundamentales donde su implementación rigurosa es crucial para el desarrollo. Las aplicaciones puede ser aplicada en la investigación clínica, lo que te he dicho. Puedes hacer un estudio en el ámbito clínico utilizando el método científico a través del método clínico que constituye la aplicación particular del método científico en la práctica médica. Como señalan diversos autores, el método clínico no es más que la aplicación particular del método científico y en esencial para mantener adecuados a los pacientes. La aplicación del método científico en investigación clínica incluye métodos de intervención, estudios de observación, investigación diagnóstica. Estudios de intervención, ensayos clínicos controlados que evalúan la eficacia y la seguridad de nuevos tratamientos, intervenciones terapéuticas. Estudios observacionales, el investigador observa y ahí puede haber investigaciones de caso, control, cohortes, estudios transversales, ¿no? Investigación diagnóstica, evaluación de la validez y la confiabilidad de pruebas diagnósticas mediante estudios de sensibilidad, especificidad y valores predictivos. Investigación pronóstica, estudios que evalúan la evolución natural de las enfermedades y los factores que influyen en el pronóstico de los pacientes. La medicina basada en la evidencia, la cual la aplicación sistemática del método científico en toma de decisiones clínicas integra la mejor evidencia clínica disponible, la mejor evidencia científica disponible con la experiencia clínica y preferencias del paciente para obtener resultados. En salud pública es una aplicación y epidemiología. El método científico se aplica a través del método epidemiológico, donde el objeto son los problemas de salud y enfermedades colectivas, es decir, epidemiología, es decir, voy a estudiar ciertos fenómenos en ciertos grupos de poblaciones, ya a través de la vigilancia epidemiológica.